futuro de Iván Rakitic va a generar numerosos rumores de aquí a finales de temporada. El Barça no tiene en su agenda mejorar y renovar el contrato de un futbolista, que ya amplió su vinculación con el club blaugrana hace poco más de un año. Rakitic es un futbolista con mucho mercado y en los próximos meses se deberá definir su futuro. El croata tendrá ofertas potentes encima de la mesa y el Barça deberá decidir si le abre las puertas. El último club en llamar para interesarse por su situación ha sido el Bayern de Múnich, equipo que está preparando una amplia remodelación de plantilla. Se han informado de su situación y se estarían en disposición de pagar una cifra razonable por su fichaje. En el Barça no se quiere afrontar el futuro de Rakitic hasta finales de temporada. El pasado verano, el jugador recibió una propuesta multimillonaria del PSG y el club se planteó seriamente venderle por unos 90 millones de euros, más premios. Finalmente, el jugador dio marcha atrás y decidió quedarse tras reunirse con Ernesto Valverde. El técnico le considera un futbolista imprescindible para el proyecto blaugrana, pero también sabe que el club necesitará sacrificar alguna de sus piezas si llega una propuesta irrechazable. Y, tras el fichaje de De Jong, el croata tiene muchos números para ser el elegido. Rakitic ha ido reclamando una mejora de contrato esgrimiendo que se quedó en el Barça tras rechazar al PSG, que le doblaba la ficha. En el club entienden la reclamación del futbolista, pero creen que no es el momento de ampliar este contrato a pesar de su rendimiento. El jugador está apretando y no ha encontrado respuesta hasta el momento. Quiere seguir, pero escuchará ofertas si la situación se enquista y hay muchos clubes al acecho. El Bayern necesita a un futbolista de sus características y valoran también su experiencia en la Bundesliga. En estas últimas semanas, varios clubes se han acercado tanto al Barça como al entorno del jugador para valorar su fichaje. Es cierto que el Inter de Milán le quiere, pero en el club blaugrana no se toman demasiado en serio este interés ya que el Inter no está en condiciones de presentar una oferta económica de traspaso razonable. El Chelsea le quería, pero la sanción de la FIFA que le impide fichar frenaría cualquier operación, mientras que el Manchester United se mantiene a la expectativa al igual que la Juventus. Lo que queda claro es que la puja ya ha empezado y el Barça tiene muy claro que estará en condiciones de poder venderle por más de 50 millones. Otra cosa es que haya consenso con su salida, ya que Valverde seguro que apretará para que siga.